Es cierto, siempre he sido nervioso, terriblemente nervioso. ¿Pero por qué ustedes afirman que yo estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo y muchas cosas en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces, Escuchen con cuánta tranquilidad y con cuánta cordura les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez. Pero una vez que entró, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, no estaba tampoco enojado. Yo lo quería mucho al viejo. Él siempre me había tratado bien, jamás me había insultado. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue, su ojo. Tenía un ojo que parecía un buitre. Era celeste y velado. Cada vez que me posaba la mirada con ese ojo, se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo matar al viejo para librarme del ojo. Ahora presten atención, porque ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. Si ustedes hubieran visto con qué habilidad, previsión, disimulo, me puse a la obra. Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las 12, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría tan suavemente. Y entonces, cuando la abertura era lo suficientemente grande para meter la cabeza, yo levantaba una linterna sorda completamente cerrada para que no se viera ninguna luz y pasaba tras ella la cabeza. Ustedes se hubieran reído mucho al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. Muy lentamente, muy lentamente, al fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba 1 hora entera introducir completamente la cabeza y ver al viejo tendido en su cama. Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente adentro, abría la linterna muy cautelosamente para que solo un rayo de luz caiga sobre el ojo del buitre. Y eso hice durante 7 noches, cada noche a las 12. Pero siempre que iba, encontraba el ojo del viejo cerrado, completamente cerrado. Y no podía cumplir mi obra, porque yo no tenía nada contra el viejo. Era contra el mal de ojo. Por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su cuarto, resueltamente, y le hablaba con voz cordial, llamándolo con su nombre. Le preguntaba cómo había dormido anoche. Y ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que yo iba todas las noches a las 12 para mirarlo cómo dormía. Al llegar la 8ª noche procedí con mayor cautela al abrir la puerta. El minutero del reloj se movía con más velocidad que mi mano. Nunca antes de esa noche había sentido el alcance de mis facultades. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo, pensar que estaba ahí, abriendo lentamente la puerta, y él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reí entre dientes de esta idea, y quizá me oyó porque lo sentí moverse repentinamente en la cama, como si se sobresaltara. Su cuarto estaba tan negro porque el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones. Yo sabía que él no podía distinguir la abertura de la puerta, y así seguí empujando suavemente, tan suavemente la puerta,
Había ya pasado la cabeza, me disponía a abrir la linterna, cuando mi dedo se resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó en su lecho gritando: ¿Quién anda ahí? Permanecí inmóvil, sin decir una palabra. Durante 1 hora entera no moví un solo músculo. Y durante esa hora no oí que el viejo se volviera a acostar en su cama. Oí de pronto un leve quejido y supe que es el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena, no. Era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando la sobrecoge el espanto. Bien, yo conocía ese sonido muchas noches, justamente a las 12. Mientras todo el mundo dormía, surgía de mi pecho, ahondando con espantoso eco los terrores que me enloquecían. Comprendí que había estado despierto desde aquel leve ruido, donde se movió la cama, y había intentado convencerse de que no era nada. Y sin lograrlo, pensaba: debe ser el viento en la chimenea, o quizás un grillo que chirrió una sola vez. Sí, había tratado de darse ánimo, pero todo era en vano. Todo era en vano porque la muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva, enroscando a su víctima. Y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que lo llevaba a sentir, aunque no pudiera ver, no pudiera oír, a sentir mi presencia dentro de su habitación. Después de esperar largo tiempo, con toda mi paciencia y sin oír que volviera a acostarse, decidí abrir una pequeña ranura, una pequeñísima ranura en mi linterna. Así lo hice. Y no pueden imaginarse con qué cuidado, con qué inmenso cuidado, abrí la linterna hasta que un fino rayo de luz, fino como el hilo de una araña, cayó de lleno en el ojo del buitre. Estaba abierto de par en par y yo empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Lo vi con toda claridad, aquel azul apagado, aquella horrible tela que me lava hasta el alma. Pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues, movido por un instinto, había orientado el haz de luz directamente hacia el punto maldito. ¿No les había dicho ya a ustedes que lo que toman erradamente por locura es una excesiva agudeza de los sentidos? En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso. El sonido como si fuera un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latir del corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia, como el tambor aumenta el coraje del soldado. Pero incluso me contuve, seguí callado. Apenas si respiraba, sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con firmeza el haz sobre el ojo del viejo. Entretanto, el latido del corazón iba en aumento, se hacía más fuerte, se hacía más rápido. El espanto del viejo tenía que ser terrible, cada vez más fuerte. Les había dicho que soy nervioso, ¿no? Sí, lo soy. Y entonces, ahora a medianoche, en el terrible silencio de esta antigua casa, un resonar tan extraño como ese me llenó de un horror incontrolable. Algún vecino podía escuchar ese sonido. Le había llegado la hora al viejo. Lanzando un alarido, abrí toda la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una sola vez. Me bastó un solo segundo para arrojarlo al suelo y echarle el pesado colchón encima. Sonreí al ver lo fácil que había resultado todo, pero durante varios minutos el corazón siguió latiendo.
con un sonido ahogado. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Estaba muerto, completamente muerto. Apoyé mi mano sobre su corazón y lo mantuve así largo tiempo. No sentía ningún latido. Su ojo no me molestaría nunca más. Si ustedes siguen tomándome por loco, dejarán de hacerlo cuando escuchen las astutas precauciones que tomé para esconder el cadáver. La noche avanzaba mientras yo cumplía mi tarea con rapidez, pero en silencio. Ante todo, descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, los brazos y las piernas. Levanté luego 3 planchas del piso de la habitación y escondí ahí el cadáver. Y volví a colocar los tablones en el piso con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera ese ojo de buitre, hubieran podido encontrar la diferencia. No había nada que lavar. No había rastros, no había ninguna mancha de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Cuando terminé mi tarea, eran las 4 de la mañana, pero seguía tan oscuro como a la medianoche. En los momentos que se oían las campanadas marcando la hora, llamaron a la puerta. Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues ¿a qué podía temer ahora? Ahí en la puerta encontré 3 caballeros que cordialmente se presentaron como oficiales de la policía. Durante la noche, un vecino había escuchado un alarido, con lo cual se sospechaba la posibilidad de un atentado. Al recibir esta llamada, mandaron a estos 3 agentes a revisar el lugar. Sonreí entonces, pues ¿a qué podía yo temerle? Le di la bienvenida a los policías, los invité a pasar. Les expliqué que yo era el que había hecho ese alarido por culpa de una pesadilla, algo tonto y nada más. Les hice saber que el viejo se había ausentado y les pedí que vengan, que recorran la casa conmigo y que revisen bien. Finalmente, los invité a pasar a la habitación del muerto. Les mostré cómo sus caudales estaban intactos y cómo cada cosa estaba en su lugar. En el entusiasmo traje sillas a la habitación y les pedí a los caballeros que se sentaran, que descansaran allí su fatiga. Mientras yo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba una silla en el preciso lugar donde debajo se encontraba mi víctima. Los oficiales se sentían satisfechos, mis modales los habían convencido. Por mi parte, yo me sentía totalmente cómodo. Se sentaron y hablaron de cosas comunes, mientras yo, con una sonrisa, les respondía. Mas, después de un rato, empecé a notar que me ponía pálido y deseé que se marcharan de mi casa. Me empezó a doler la cabeza. Sentía como un zumbido, pero los policías seguían ahí sentados charlando. El zumbido se hacía cada vez más intenso y seguía resonando y se hacía cada vez más intenso. Hablé con voz muy fuerte para tratar de aplacar esa sensación, pero el sonido continuaba y se hacía cada vez más claro. Sin duda, debía haberme puesto muy pálido, pero seguía hablando con soltura y levantando mucho la voz. El sonido continuaba. ¿Qué podía hacer yo? Era como un sonido apagado y presuroso, como un reloj envuelto en algodón. Traté de hablar con más vehemencia, con mayor rapidez, pero el sonido seguía aumentando continuamente. Me puse de pie y discutí insignificancias, levantando mucho la voz y gesticulando agresivamente, pero el sonido seguía creciendo continuamente. ¡Cállate, mierda! No sabía qué hacer. Lancé espumarajos de rabia, maldije, juré. Balanceando la silla sobre la cual me había sentado, raspé los tablones, pero el sonido que venía de ahí abajo sobrepujaba a todos los otros y crecía sin cesar. Mientras tanto, los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. ¿Era posible que no lo oyeran? No,
No era posible. Ellos lo escuchaban. Ellos sabían. Ellos lo sabían todo y se estaban burlando de mí. Sí, así lo pensé y así lo pienso hoy. Cualquier cosa era mejor que aquella agonía. Cualquier cosa era mejor que aquel escarnio. No podía soportar más sus sonrisas hipócritas. Sentía que tenía que gritar o morir. ¡Basta! Basta de fingir. Confieso, yo lo maté. Sí, ahí debajo de esas tablas, levanten esas tablas donde se escucha el latido de su maldito corazón. El corazón delator, Edgar Allan Poe.